profesional, tener un buen desempeño, ¿no? ¿Cómo es tu carácter? Entonces, por ejemplo, el médico internista tiene que tener una actitud de mucha investigación, ser un Sherlock Holmes, ¿no? Son muchas cosas así. Y el emergencista, el cirujano, pues tiene que tener una capacidad de poder poner orden en el caos, ¿no? De decir que la emergencia es el caos, completamente el caos. Y en ese caos tienen que poner orden. ¿Han visto esta serie? Hay una serie que ha salido hace poco, creo que Chicago, Chicago. Es sobre una emergencia. ¿Ah? No, es sobre una emergencia médica. Que todo sucede en un día. Toda la serie es en un día. Sí. ¿Cómo es? Pitt, ¿no? De Pittsburgh. Sí. Qué locura, ¿no? ¿La has visto? Una emergencia acá no es tanto así. Pero tú ves que en una emergencia en Estados Unidos hay también falta de recursos para los estándares de ellos. Tú ves lo que ellos tienen y tú dices, ¿cómo quisiera tener lo que tienen ellos, tenerlo acá en una emergencia? Pero siempre hay falta de recursos. Entonces tienes que tener la capacidad de organizar. Y eso es importante en una emergencia, poder organizar el caos. Y tener carácter, ¿no? El carácter suficiente, la personalidad adecuada. En eso creo que uno debe basarse para escoger su especialidad, conocerse primero cómo es uno, ¿no? Cómo puede desarrollarse en un área de estrés, qué capacidad tiene para interactuar con otras personas. Exactamente eso es. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es hemorragia digestiva baja, del ángulo de Treitz para abajo. Representa el 20% de todos los casos de hemorragias digestivas. La mortalidad es mucho más baja, 2 a 4%. Y de todas ellas se originan en el colon el 90% y el resto es intestino delgado. Lo más frecuente es que ocurra como rectorragia, es decir, la sangre rutilante que sale por el recto, que puede manchar el water, el papel higiénico o las heces. Eso nos indica que el origen está o en el canal anal o en la ampolla rectal. La hematoquesia es cuando ya la sangre viene mezclada y entonces las mismas heces salen de color rojo. No olvidemos que siempre debemos considerar una posibilidad de hemorragia digestiva alta cuando esta hematoquesia va asociada con estabilidad hemodinámica. No olvidemos que algunos casos de hemorragia digestiva baja se van a presentar como melenas. Y en los casos que haya dolor abdominal también debemos pensar en, aparte de neoplasias, en problemas infecciosos o isquémicos. En niños y jóvenes, una de las causas más frecuentes es el divertículo de Meckel, pero también debemos pensar en pólipos juveniles y enfermedades inflamatorias intestinales. En los adultos las rectorragias, las más frecuentes son fisuras y hemorroides. Pero en personas más adultas debemos pensar en sangrados por divertículos, en ectasias vasculares, neoplasias y colitis de diferentes tipos, como isquémicas, infecciosas o colitis actínicas. En los pacientes inmunodeprimidos, infecciones por virus, y las personas que consumen antiinflamatorios, debemos pensar en sangrado por divertículos y también por úlceras del intestino delgado provocadas por antiinflamatorios también. En general, las causas pueden ser divertículos, malformaciones venosas, colitis, neoplasias, hemorroides o fisuras, sangrados de la parte alta y sangrados del intestino delgado. De todas las hemorragias digestivas bajas, las causas del colon son las más frecuentes. Se considera grave si persiste dentro de las primeras 24 horas de fertilización, si hay transfusiones de 2 o más unidades y si hay caída del valor de hematocrit en 20% o más. Es recurrente si después de 24 horas de estabilidad aparece necesidad de transfusiones adicionales o hay una caída mayor del hematocrit.
La colonoscopía, digamos, ya saben, entra un tubo por el recto que tiene que llegar hasta el ciego, y esto plantea algunas dificultades técnicas, ¿no? No es tan recto como el paso del endoscopio hacia el esófago y el estómago. Hay varias angulaciones que poder pasar y eso requiere cierta destreza técnica. Cuando uno aprende a hacer endoscopías, primero aprende a hacer endoscopías altas y después colonoscopías. Ya después vienen a hacer procedimientos endoscópicos y algunos se especializan en hacer cepa, ¿no? Que ya es otro cantar. Esto acá es el ciego, acá está el apéndice, el orificio apendicular, y esta acá es la válvula ileocecal. Y este es el ano que se está viendo por retroversión. Entonces, ante un sangrado digestivo bajo hay que plantearse una colonoscopía de urgencia. Debe realizarse la colonoscopía entre las 12 y 24 horas de admisión. Si es menor el tiempo, es mayor la probabilidad de encontrar un diagnóstico y de poder realizar un tratamiento. Por ejemplo, acá hay un divertículo que está sangrando y se le ha colocado clips. La colonoscopía, igual que la endoscopía alta, debe realizarse cuando se ha estabilizado el paciente hemodinámicamente. Primero es estabilizar al paciente hemodinámicamente, tanto en la hemorragia digestiva alta como en la baja. Pero para ver el colon, como está lleno de heces, y en este caso también de sangre, hay que hacer una limpieza. Y para poder evacuar las heces del colon hay que usar un laxante. Y en este caso estamos usando, por ejemplo, polietilenglicol. Son 4 litros que tiene que tomar el paciente durante más o menos 1 litro por hora. El polietilenglicol tiene algunos sobres, ya que cada sobre se disuelve en 1 litro de agua. Hay otras formas de preparación, pero esta es la más común, ¿no? También se puede preparar con fosfosoda, por ejemplo. Se debe evaluar el ciego y el ilion terminal, ¿no? Como hemos mostrado acá, se debe llegar hasta el ciego y en caso de sangrado digestivo, si no hemos encontrado un punto de sangrado hasta acá, debemos ingresar el ilion y realizar el ilion lo más que se pueda. Tener en cuenta de hacer una retroflexión en el ano para ver la parte anal por retroflexión, que como decíamos era uno de los puntos ciegos, y también hacer retroflexión en el mismo ciego. Alternativamente, cuando la colonoscopía no permite el diagnóstico, deben de usarse otro tipo de exámenes, por ejemplo la gammagrafía. Acá se le inyecta glóbulos rojos marcados con tecnecio. El tecnecio va a ir por todos los elementos sanguíneos y lo que se va a ver es que en un punto de donde haya sangrado se va a comenzar a depositarse una mancha, ¿no? que es vista por gammagrafía y que va a irse aumentando de tamaño en cada momento que se va haciendo la toma de imagen. La gammagrafía puede identificar un sangrado activo cuando aún con un sangrado de 0.1 a 0.4 mililitros por minuto. O sea, puede identificar una zona de sangrado, pero no nos dice exactamente dónde está sangrando. O sea, nos dice, en este caso está en el hipocondrio derecho, pero ¿qué es? ¿Es el intestino delgado? ¿Es el colon? A veces puede haber dudas. El diagnóstico se evidencia por el acúmulo intraluminal de trazador que aumenta progresivamente, va aumentando el tamaño y el trazador puede permanecer en sangre por 24 horas, es decir, se da el trazador por vía endovenosa y se le va tomando pruebas por 24 horas hasta que uno pueda detectar de dónde está sangrando. Generalmente esto ocurre cuando hay algún sangrado que, como les digo, se ha hecho una endoscopía alta, una colonoscopía y uno no ubica el lugar de sangrado. Problemas: no identifica adecuadamente el lugar de sangrado. La visualización de un sangrado precoz se usa como un dato para poder realizar otro tipo de examen, como por ejemplo dirigir una arteriografía. Ustedes saben que la arteriografía va a ir seleccionando pues, si es mesentérica superior, mesentérica inferior, etc. Esta gammagrafía con pertecnato de tecnecio sirve para la identificación de los divertículos de Meckel. Detecta glucosa gástrica, ectópica en 50% de los casos y su sensibilidad es 70%. Y aumenta un 70% cuando se usa
Aumenta un 85% cuando se usan inhibidores de bomba. Entonces, el otro examen, además de la colonoscopía, tenemos arteriografía. Se establece el sitio de estabilización cuando el sangrado es por lo menos de 0.5 mililitros por minuto. La indicación es cuando hay un sangrado más intenso, que no se detiene. Usa contrastes radiológicos, por lo que no se puede usar cuando hay deterioro de la función renal o hay un antecedente de alergia. Y cuando se identifique el sangrado es posible hacer una embolización selectiva del vaso sangrado. Entonces, cuando hay sospecha de un sangrado bajo, pues ver si los signos están estables o no. Si no están estables, estabilizar al paciente y empezar con una endoscopía alta. Si se encuentra el sangrado, sí o no. Si se encuentra, pues terapia endoscopia. Si no se encuentra, pasar a la colonoscopia. Lo mismo que si los signos son estables. Y bueno, si se ubica la fuente de sangrado, pues pasar a la terapia, o si no, pasar a otro tipo de técnicas de imágenes como la angiografía. Nuevamente, causas de sangrado, por ejemplo, diverticulosis de colon. Son herniaciones de la mucosa y submucosa a través de la capa muscular del colon en puntos de menor resistencia. Lógicamente son pseudodivertículos, puesto que no contienen todas las capas del colon. Como les decía, estas herniaciones ocurren en porciones de la pared del colon que tienen menor resistencia, que son principalmente aquellos por donde ingresan las arteriolas hacia el colon. El lado más común donde ocurren es en el colon izquierdo. Se estima que existe una prevalencia de divertículos en el colon entre un 30% a los 60 años y 65% a los 80 años. Pero de todas las personas que tienen divertículos, menos del 1%, en población africana es menos del 1%, pero de todos los que tienen, es una proporción mucho menor de los que sangran, es decir, no necesariamente van a sangrar por el hecho de tener divertículos. 3 al 5% de los pacientes con enfermedad de divertículos sangran. De todos los que tienen divertículos, 3 al 5% sangran. El sangrado inicia súbitamente, no causa dolor y por lo general cuando sangra del lado derecho. Aunque los divertículos son más frecuentes en el lado izquierdo, cuando hay sangrado, el sangrado más frecuentemente es del lado derecho. 2/3 de los sangrados procede de los divertículos que son proximales al ángulo epidémico. Se considera una hemorragia diverticular definitiva aquella en la cual se ha hecho la endoscopía y se ha encontrado el divertículo sangrando. Porque puede ocurrir de que la persona sangre, uno haga una colonoscopía, encuentre divertículos y no ya haya dejado de sangrar y uno no encuentre de dónde sangró. Está relacionado el sangrado con ulceraciones o erosiones que comprometen los vasos superficiales del divertículo y en ese estarían comprometidos el uso de antiinflamatorios. 70% a 90% de los casos se detienen espontáneamente y puede ocurrir una recidiva del 25% a los 4 años. Si se encuentra el divertículo sangrando, se puede realizar un tratamiento endoscópico con clips, como hemos visto. La forma alternativa sería con una angiografía y una embolización arterial. Y en caso de recidivas o de falla de tratamiento, la alternativa sería una cirugía. Es el mismo caso de un divertículo sangrando que se le ha colocado clips. Otra causa de sangrado son las colitis isquémicas, generalmente en personas mayores con enfermedades cardiovasculares. El isquemia es producto de baja presión, vasoespasmo y vasculitis. Suelen ocurrir con dolor abdominal, seguido de sangrado rectal y diarreas, estas diarreas pueden ser por hipoxia de la mucosa y afección de vasos intramurales. Generalmente en la zona afectada es la fractura esplénica y en la endoscopía se encuentra un compromiso segmentado de la mucosa. Es un segmento de la mucosa en la que está alterada, con ulceraciones y hemorragias. Y en las imágenes, en las tomografías y radiografías se puede encontrar el signo de la huella digital, que es esto de acá, que se puede identificar por una radiografía. También pueden haber ectasias vasculares, que son pequeños vasos dilatados en mucosa y submucosa que causan un 10 a 30% de todos los sangrados digestivos bajos. También ocurre en personas mayores de 60 años, se asocian con enfermedades cardiovasculares y enfermedades renales. También pueden encontrarse en el estómago, en el intestino delgado, pero la mayoría de ectasias se ubican en el colon derecho.
No siempre sangran, pero su hallazgo no explica necesariamente que si se encuentra que ella es sangrado, ¿no? Hay que identificar, para decir que está en la causa del sangrado, habría que identificar que la eficacia está sangrando activamente. Puede recidivar al primer año un 26% y a los 3 años un 46%. Hay que tener en cuenta que cuando se hace la colonoscopía hay que evitar el uso de fluidos porque pueden provocar vasoconstricción y evitar lavar con agua fría porque lo mismo puede hacer que desaparezca la imagen. Y el tratamiento debe ser con terapia térmica como a largo plazo. Estas protopatías por radiaciones ocurren en las personas que han sido tratadas por radioterapia luego de una neoplasia. Generalmente neoplasias de próstata o de cuello uterino. Y esta radiación produce una inflamación de las arterias que generan isquemia. La dosis de la radiación debe ser por lo menos de 45 grays. Puede ocurrir tanto en una fase aguda, que es en las primeras 6 semanas, como en una fase crónica, que es entre los 9 y 14 meses después de la radiación. También hay úlceras rectales que aparecen en pacientes hospitalizados, gerontes, las cuales sangran y se evidencia por un examen endoscópico, sean úlceras únicas o múltiples de 3 a 10 milímetros, cuya causa principal es la presión, ¿no? Pacientes que tienen, que son estreñidos crónicos, generan una masa fecal importante y eso genera una presión que puede llevar a estas úlceras. O también puede ser por colapsos de mucosa. Y en la patología lo que se encuentra es necrosis poligénica. Lo mismo que en el estómago, también los tumores de recto y de colon pueden causar sangrados. También los pólipos pueden sangrar. Los sangrados pueden ser leves o manifestarse activamente. Cuando se trata de pólipos, el hallazgo del pólipo puede resolverse mediante la extracción del pólipo como una polipectomía. Acá hay un pólipo y este es un asa de polipectomía de la que les hablaba hace un rato. En el caso de los niños les decía que la probabilidad de que el niño sangre, una de las más frecuentes es el divertículo de Meckel, que es un vestigio del conducto ófalo-mesentérico, es decir, es un rezago de este conducto. Estos divertículos se ubican entre 40 y 90 centímetros, se encuentran en el vidrio a 40 y 90 centímetros de la válvula ileocecal. Normalmente ocurren en un 1 a 4% de la población, pero no todos sangran. Y lo que ocurre es que en estos divertículos suele haber mucosa gástrica y esta mucosa se ulcera y sangra. O sea, puede estar implicado acá inclusive pues un antiinflamatorio o el helicobacter. En las radiografías varitadas podría encontrarse el divertículo difícilmente, pero principalmente se detecta por gamografía con tecnecio 99 pertegnato o con una radiografía. Y el tratamiento es una resección quirúrgica. Luego está el capítulo de las hemorragias digestivas ocultas, es decir, aquellas personas que sangran pero uno no ve que está sangrando. Sospecha que sangra pero no ve, el paciente no ve que está sangrando, no ve heces negras, no ve sangre en las heces, etc. Generalmente son personas que llegan con anemia de tipo ferropénica, que le haces una prueba de Kevin y sale positivo. Cuando las pérdidas son menores a 100 mililitros por día, pues no tiene las heces y entonces no hace venas. Esto puede ser causado por esofagitis, gastritis erosiva, cáncer de estómago, urgencias vasculares, pólipos, etc. Y de acuerdo al juicio clínico, uno podría hacer estudios tanto de endoscopía, colonoscopía o los dos, para empezar. El sangrado de origen oscuro es aquella en la cual se sabe que ha sangrado por algún signo, ha tenido melenas o ha tenido hematoquesia, pero se ha hecho endoscopía alta y baja y no se ha encontrado la causa del sangrado. Cuando esto ocurre, lo que debería hacerse es repetirse endoscopía alta y baja, y si es negativo nuevamente en este segundo examen, viene el asunto de investigar el intestino delgado.
Entonces, esto es para ver las principales indicaciones de estudio de intestino delgado, sea por una hemorragia digestiva oculta o por una hemorragia digestiva de origen oscuro. ¿Qué medios tenemos para estudiar el intestino delgado? Actualmente, pues, lo que se tiene es la cápsula endoscópica. Esta es una cápsula que principalmente está dirigida para el intestino. Hay cápsulas para colon, para intestino, para esófago. No hay para estómago. ¿Por qué? Porque el endoscopio, les dije que tenemos la capacidad de insuflar, de llenar de aire. 1. 2. Tenemos la capacidad de mover la punta de un lado para el otro. Entonces, la cápsula se iría, digamos, sin poder examinar todo el estómago apropiadamente. Entonces, no es un buen método actualmente para poder ver el estómago, la cápsula. Pero en un futuro probablemente se va a robotizar. Entonces de la cápsula van a salir unas patas mecánicas, por decirlo así, y se va a poder dirigir a diferentes segmentos, ¿no?, del estómago, y de repente ese va a ser el futuro de la endoscopía. Ya no te vas a tener que meter el tubo, sino simplemente te vas a tener que pegar una cápsula. Mucho mejor, ¿no? Para que pueda funcionar la cápsula se necesita, pues, que tenga cámaras. Generalmente tiene 2 cámaras, tiene fuente de luz, tiene un sistema de una batería y tiene que tener un sistema de emisión de señal que es captada por estos aparatos y va a una fuente de grabación. Y es por 24 horas que la cápsula va a ir pasando por los diferentes segmentos, finalmente se evacúa y se elimina, pero digamos las imágenes luego son revisadas. El sistema de grabación tiene una inteligencia artificial que te dice dónde pueden haber alteraciones, dónde puedes concentrar tu estudio. Y por ejemplo acá, en un estudio por algún tipo de sangrado, en este caso sangrado digestivo oculto, lo que se encontró fue, pues, una angiolitasia. En este caso, otro caso fue una enfermedad de Crohn, una ulceración que se determinó que fue una enfermedad de Crohn. ¿Qué otras formas tenemos para estudiar el intestino delgado? Pueden ser enterotomografías o enteroresonancia. Lo que se hace es darle al paciente, además de un contraste endovenoso que pinta las paredes, no le ponemos contraste varietado, sino se le pone contraste neutro. Si fuera vario, esto se vería blanco. ¿Ya? Y entonces este blanco se fundiría con las paredes y no podrías ver adecuadamente las paredes. Entonces lo que le dan es polietilenglicol o mannitol. Entonces lo ves de este color porque esto es líquido. Y con el contraste endovenoso define la pared, se resalta y puede ver las paredes del intestino y estudiarlas. Con eso te permite ver tumores. En este caso, acá había un tumor que con una enteroscopía especial se detectó que era un cáncer melífero, me parece. Y esa enteroscopía especial es una enteroscopía de doble balón. Entonces, ¿cómo podemos ver el intestino delgado? El intestino delgado lo podemos ver con cápsulas endoscópicas, con tomografías y con endoscopios especiales que se llaman endoscopios de balón simple o de doble balón, que permiten ver el intestino delgado. Esos 6 metros, para poder alcanzarlos todos, es por arriba y por abajo. Y lo que hacen estos 2 balones es, un balón permite fijar un extremo, remangar el extremo del intestino que se ha avanzado, queda remangado, y la otra parte se lanza a avanzar hasta que llega un punto en que ya no puede avanzar más. Se insufla se suelta y nuevamente remangas, y es como ir haciendo esto, ¿no?, con una chompa. La chompa te queda acá la manga y la comienzas a remangar. Eso es lo que se hace con este endoscopio. Este procedimiento se hace bajo anestesia y requiere de por lo menos unas 6 horas de estudio. Es un procedimiento difícil que se tiene que realizar cuando hay una sospecha muy alta, ya por los otros exámenes, de que hay una lesión intersticial.
¿Cuál es la ventaja? Que nos permite tomar biopsias y nos permite de repente hacer algún tipo de tratamiento si fuera el caso, ¿no? Y acá terminamos. ¿Qué me cuentan? ¿Qué preguntas? ¿Preguntas? ¿Lo paro?